Muy buenos días. Bueno, les cuento que el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha expedido la resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacerle frente al virus. Vamos a ver de qué trata esa resolución. Bien, la declaratoria de emergencia es hasta el 30 de mayo de 2020, pero la resolución establece que puede ser anticipada o prorrogada la culminación de su aplicación. Depende de las circunstancias y el comportamiento del coronavirus en nuestro entorno, en nuestro país, y aplica a todo el territorio nacional. Con el fin de prevenir, controlar y mitigar, ¿cuáles son entonces las medidas sanitarias? Suspender las actividades en donde participen más de 500 personas y las autoridades tienen la obligación de velar por el cumplimiento de esta norma. En actividades o eventos de menos de 500 personas, los gobernadores y los alcaldes tienen la obligación de verificar la posibilidad de transmisibilidad del coronavirus en espacios abiertos y cerrados y por lo tanto deben determinar si el evento o actividad se debe suspender. Los establecimientos comerciales y los mercados deben implementar medidas higiénicas y de salubridad para permitirle el acceso a la población a sus servicios higiénicos como también a sus trabajadores. Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y mercancías de las naves de pasaje de tráfico marítimo internacional. Yo creo que esto quiere decir que todo se nos va a poner caro. Los administradores de centros comerciales, condominios y espacios similares también deben implementar medidas higiénicas para el acceso de todos los visitantes. A implementar medidas para evitar el contagio en los servicios de transporte público. Todas las autoridades del país tienen que, de acuerdo a sus competencias, aportar con el plan de contingencia que está estableciendo el Ministerio de Salud con esta resolución como emergencia sanitaria para el COVID-19 y se les dará actualización de las acciones a seguir según la evolución de la pandemia. Se debe orientar en todas las estaciones de radiodifusión sonora, a las programadoras de televisión y todos los medios masivos de comunicación para difundir la situación sanitaria que establece esta resolución y las medidas de protección para la población de acuerdo con la información que se suministra por el Ministerio de Salud. Esto deben hacerlo en franjas de alta audiencia y de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. O sea que nos van a inundar de información, pero es importante alerta a todas las recomendaciones porque lo deben difundir. Que se dispondrá de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las diferentes acciones que se requieren en el marco de la emergencia sanitaria. Esperemos que sí haya presupuesto. Se le ordena a las EPS, a las entidades territoriales, a las IPS, facilitarle la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud a la población colombiana y a los migrantes regulares utilizando los canales virtuales, es decir, el ministerio tiene de manera virtual por computador poder hacer la afiliación al sistema sin que tenga que ir a hacer la cola y a generar más masa de personas que pueden generar precisamente el contagio. Se toman medidas preventivas de aislamiento y cuarentena durante 14 días y quienes quieran conocer más acerca de esta medida de aislamiento pueden revisar la resolución 380 de 2020. Para el caso de los viajeros, si su destino final es aquí en Colombia, o así sea a nivel interno, pero tiene que pasar de un lado a otro, las medidas de la emergencia sanitaria, de acuerdo a lo que establezca el ministerio, se van a aplicar en el destino final, pero en todo el transcurso de su viaje por todos los diferentes lugares que desembarque y transite, es usted, el señor viajero, quien tiene la obligación de tomar las medidas de bioseguridad bajo su responsabilidad económica, es decir, que si hay que comprar tapabocas, etcétera, y otras cosas más, entonces están a cargo del viajero.
El cumplimiento de esta norma respecto a los viajeros está a cargo o será vigilado por las Secretarías de Salud departamental y distrital o municipal o quien haga sus veces, en tanto que en el lugar del primer desembarque como en el lugar de destino. Y le corresponde a Migración Colombia reportar a estas entidades la información del viajero. O sea que esto va a ser un trabajo interinstitucional. Si usted es viajero, extranjero o colombiano, pero tiene la residencia fuera de Colombia, se debe colocar como medida de prevención en cuarentena o aislamiento durante 14 días para poder regresar a su país de residencia, siempre y cuando se cumplan con todas las medidas de bioseguridad que estarán a cargo, por supuesto, del viajero. Bueno, y estas medidas no son porque sí, que ya se declaró una pandemia, tenemos que tener, por supuesto, mucha precaución y entonces la inobservancia de todas las medidas que establece la resolución, es decir, el incumplimiento, va a generar sanciones penales y pecuniarias, por supuesto. Bien, y en cuanto a la cultura de prevención, nos dice la resolución que las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general debemos coadyuvar en la implementación de esta norma y de las disposiciones complementarias que se emitan en desarrollo del principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, que merece ser informado, por supuesto. Se deberá adoptar una cultura de prevención vital y minimización del riesgo. Por eso estoy haciendo el video, especialmente para coadyuvar, para informar y bueno, ya los medios de comunicación harán el resto porque hay mucho que aprender acerca de medidas de bioseguridad y de prevención. Todas están al alcance, todas las podemos aplicar, solamente hagamos la tarea con responsabilidad. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la resolución, un pequeño resumen para los que no la van a leer, no la han leído, no se han enterado de que la habían sancionado. Está firmada por el doctor Fernando Ruiz Gómez, que es el ministro de Salud y Protección Social. Feliz día, por favor, cuídense mucho. Bye bye.